comenzamos la entrevista. Entonces, señora Carmen, por favor, los nombres y los apellidos. Susana Victoria Chávez Cusme. Pero como a mí me conocen más por Carmen. Ya. Entonces yo le voy a tratar a usted de Carmen. Nos olvidamos de los nombres del bautizo y... Sí, o sea, mi mami dice que ella me puso Carmen Susana. Pero cuando saqué mi partida de nacimiento me salió Susana Victoria. Pero a mí más me conocen por ese nombre, Carmen. Ya, está muy bien. Pues ya le conocen por Carmen, pues muy bien. Yo le voy a tratar de Carmen. Muy bien, señora Carmen. Entonces, usted es nacida en el 55. 55. Ya, y ayer cumplió años. Ayer cumplí años, 70 años. Qué bien, y la llevaron a Briceño. Me llevaron a Briceño para la playa, pero estaba frío. Estaba frío el día. El día estaba muy frío. O sea, estaba de ponerse chomba. Chomba, frío. No se pudo bañar. Ya. Bueno. Bien, ya sabe usted que esta entrevista luego se sube a las redes sociales y luego pues en las distintas publicaciones que tenemos pues vamos añadiendo lo que usted nos cuenta de la historia de antes, etcétera. Sí, luego le daremos el papelito para que usted nos firme el consentimiento y pues luego se pueda mirar esta grabación todos sus familiares que puedan ver todo lo que usted nos ha contado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es sobre sus papás, cómo llamaban. Mi papi llamaba José Ricardo Chávez. ¿Y su mami? Roble. ¿Y su mami? Mi mami llamaba, ella también hubo el problema de ella, sí, que dice que ella era Rosa Albertina Cusme Triago. Pero una vez hubo un problema en la ella cobraba el bono, no sé qué pasó y no le quisieron dar el bono, y mi hermana se fue al registro civil y le salió con otro nombre, Aide del Jesús, así. Entonces con ese nombre se tuvo que quedar también ella. Ya. Como Aide del Jesús Cusme Intriago. Ya. Pero cariñosamente todo el mundo le llamaba Albertina. Sí. Ella falleció hace un año, ¿no? Sí, ella ya falleció un año. Ya cumplieron el año. Sí, cumplió un año el domingo. El lunes. Ya. Muy bien. ¿Y ellos, su papá y su mamá, eran de aquí, de San Jacinto? O sea, mi mami era de aquí. Mi papi nació en Rambuche, Jama. En Rambuche. Ya. Allá ellos de allá eran su nacimiento. Ya, y sus papás eran de allá. Mi papi era de allá, pero ya cuando formó su familia... Él se vino aquí. Él se vino aquí. Ya, pero el papá y la mamá vivían en Rambuche. En Rambuche. Sí, su familia, los demás, vivían allá. Pero la mamá de mi mami sí vivía aquí en Cangrejo. Ya. Cangrejo, Cañaveral. En Cañaveral. Ajá. Allá nacieron ellos. Ya, ahí nacieron ellos. Sí. O sea, Albertina nació en Cañaveral. Sí, ahí en Cañaveral nació mi mami. En Cangrejo. Con Cangrejo, sí. Muy bien. Y, o sea, que usted sí rozó con sus abuelitos, ¿sí? ¿O no? Sí. ¿Y cómo eran ellos? Muy buenos. Eran personas buenas. Muy buenos, sí. Ambos los dos, de parte de mi mami y de parte de mi papá. Ya. Eran unos abuelitos muy especiales. ¿No eran muy estrictos con ustedes? Bueno, en ese tiempo no eran ellos tan estrictos, o sea, para los nietos. Para los nietos, para los hijos, Sí. Quien era más estricto eran nuestros padres. Claro. Ya. Ellos sí. Sí, los abuelos siempre son un poquito más... Dócil. Más, sí, con los nietos les tiene un poquito más de paciencia, ¿no? Sí. ¿Y quién era más estricto, su papá o su mamá? Uy, mi mami. Su mami, ¿eh? Mi mami sí, mi mami era demasiada estricta. Uy. Sí. Ya. Mi papi sí era, pero no al extremo de mi mami. Ella sí era más complicada. Uy.
no nos dejaban salir, solo los tenían haciendo oficio, haciendo oficio. O sea, todo el tiempo haciendo oficios. No les dejaban... Pero jugar sí. Los días domingos. Nada más. Los días domingos, cuando estaban ya, que no había que hacer, un ratito nos dejábamos. Nosotros los íbamos, mi papi ya se traía su comida para la semana y nosotros los cogíamos y le robábamos a mi mami trocito de carne, porque esto era puro cafetal. Ya. Ya. Nos íbamos con unas ollitas y metíamos candelita, palito y hacíamos unas ollitas y nos íbamos a cocinar esas carnecitas. Esa carnecita. Que le cogíamos a mi mami. Ya. Y ahí los íbamos a cocinar. Ya ella que hacía su comida. Y ya cuando ya estaba, la poníamos a comer. Ya. O sea que sí tenían ustedes sus juegos y... O sea, sí, pero un ratito. Claro, o sea, entre claro. nosotros nomás, porque éramos dos hermanas mayores. Ya. Y en eso, casi cuando venía alguna primita, porque vivía, aquí vivía, casi toda esta parte de aquí, todo era la familiar. Ya. Todo esto. Y se juntaban. Sí, nos juntábamos. Y ahí, ya en la noche, ya a dormir. A dormir. O sea, hacer también, porque nosotros como ya éramos más grandes, mi mami nos ponía por semana Por semana les ponían a ustedes. a hacer o sea, una semana, si a mí me tocaba esta semana la cocina, yo tenía que dejarle a la otra hermana todo limpiecito, porque ropa planchada, porque de antes se almidonaba la ropa, se aplanchaba la ropa, entonces teníamos que entregarle a la otra todo con eso, reglas que nos ponía mi mamá. Y la otra también a mí me entregaba, así mismo, café tostado, hecho sal prieta, el maíz molido, ¿cómo es? Mi papi fumaba cigarro y nosotros teníamos que hacerle unos masitos de cigarro a mi papi toda la semana. Le hacíamos unos masitos, 2, 3 masitos de cigarro. ¿Cómo hacía? Con el cigarro. Con la hoja. Con la hoja del Pero, cigarro. y la hacían. La desmigajamos y ahí le envolvíamos. Y ahí le envolvíamos el cigarrito y ahí le hacíamos. Pero en la pierna no. No, así con. En la mano. En la mano. En la mesa. En la mesa mismo. Sí. Ya. ¿Sí? ¿Cuántos cigarros le...? A veces le hacíamos 3 masitos. Tres mazos de cigarro. mazos. ¿Y los mazos, cada mazo cuántos tenía? A veces tenían como 20, según, Ya. dependiendo. Ya. Esos cigarros les hacíamos. ¿Y su papi fumaba eso cuando papi. trabajaba? Sí, mi papi. ¿Era ya por costumbre Sí, o era era cos- para el mosco? Ya Era por costumbre, Ya ¿no? era costumbre de eso. Ya No era no era porque el mosco, que no sé ya qué, era costumbre que ellos que él tenía. se entretenían, se fumaban sus cigarros. Ya. Y ya, ya le hacíamos, ya ¿Y estaba. esa plantita de tabaco ustedes tenían o Claro, mi papi sembraba. Por Sí, aquí él ya sembraba. marchamos, sí, por aquí. Allá hay una plantita. todavía? Ya. Todavía sí. Qué bien, Esas plantitas, sí. de tabaco. El tabaco, sí. O sea que ustedes tenían hartos oficios, porque hasta se tenían que hacer hasta mazos de tabaco todas las semanas. Toda la semana. Ya cuando era en tiempo de invierno, porque de antes había tarde y mañana clase. Claro, Nosotros teníamos que levantarnos de mañana, hacer el café, dejarle hecho café a mi mami y nosotros íbamos a la escuela. Y cuando no había trabajadores, que mi papi no tenía trabajadores cuando no había cosecha de café. ahí mi mami no cocinaba. Ahí teníamos que nosotros venir de la escuela. Venir de la escuela a cocinar. cocinar. Ah, Sí. pero ahí tenían poquito tiempo, de 12 a 2 nada más, ¿no? Claro, pues poquito tiempo. Y ahí mi mami los cogía. Como ya digo, teníamos por semana, una se quedaba haciendo el almuerzo y la otra se iba al río a lavar. En ese ratito. Sí, hasta que ya venía la otra y se hacían las 2:00 para irnos a la escuela. Ya la otra venía y los comíamos y los íbamos a la escuela. Bueno, A todo correr. sí. De ahí veníamos, de a las 4 que salíamos, Otra vez. otra vez a hacer lo mismo. Ya. Tenemos que cocinar guineo para los chanchos. Mi papi tenía un caballo de De paso.
Ah, sí, ¿eh? Sí. Y por aquí esto era potrero. Y lo cuidaba Sí. Y por aquí teníamos que, como a las 6 de la tarde, andar cortando paja para ese caballo. para el caballo. Ah, A darle de comer a esos caballos. el caballo, ¿qué era? ¿Uno que tenía o tenía varios? Uno. Uno. Sí. Pero también tenían ustedes que cortar Cortar la paja. la paja para darle de Para comer a darle- él. Sí, para darle el caballo. ¿Y él cuidaba el caballo de paso o cómo? Claro, él cuidaba porque él tenía un corralito Ya, para tener su caballo. Y hay un búnker. ya. Esos búnkeres. Y ahí en el búnker le Y ponían ahí le la picábamos la pajita. paja y Ahí él comía ahí. y ahí comía él. Sí. ¿Ya? Y en el caballo de paso se iba él a hacer las compras. Ujú, los días domingos. Los domingos. Ujú. Los días domingos se iba así. A lucir caballo. A lucir caballo y a, Claro. a hacer las compras. Sí. Ya. Y ya, pues ya cuando había café, ahí sí mi mami cocinaba. Cuando Es que había ¿cuántos trabajadores venían? a veces venían 6, a veces venían 7, dependiendo de Ya. qué paran. ¿Y dónde buscaban? ¿En Charapotó o dónde? Sí, a veces venía gente de Charapotó y aquí mismo. De aquí mismo también. Sí, ¿no? de aquí mismo. Sí. Y ahí cogía ese café y ya nosotros antes de ir a la escuela teníamos que dejar recogido un quintal de café. ¿Ah, sí? ¿Por Sí. la mañanita? Por la, no, por la, por ¿O la al tarde, mediodía? Al mediodía. Al medio, un quintal. Sí, teníamos que dejarle recogido el verde porque Ya, ya. el seco, el verde. Ya. Ahí ya dejamos recogido, los íbamos a la escuela. Sí. Y ahí cuando ya no tenía, ya los días sábados, como sembraba mi papi maní, maíz, y los llevaba los días sábados a deshiervar el maíz o el maní. Nos íbamos a trabajar para adentro. Ya. ¿Y qué se ponían ustedes? ¿Chompa? ¿O sombrero? Sombrero, hacemos así, nos íbamos. Y se iban, Sí, así nomás. sí. Con machete nos íbamos. ¿Y descalzas o cómo? ¿O tenían zapatitos? Ah, sí, teníamos unos zapatitos de caucho que nos compraban a veces, mi papi. Ya. Y con eso nos íbamos. Y se iban Sí. ¿Con Y ahí el machetito? íbamos con los machetitos a trabajar. a trabajar. Eso Así. hacían los sábados. Los días sábados, sí. Y ya en el invierno que no trabajábamos, que no teníamos clases, ahí sí ya mi papi ya los cogía a cargo. Ya nos llevaba a deshiervar maní, a limpiar el maicito, o a sembrar café, o a sembrar cacao, a coger cacao. Y si no, los íbamos a coger arroz, porque mi papi también cogía arroz. Sembraba arroz. Sembraba arroz. ¿Y quién pajareaba? Y ellos. Ah, Mi papi sin eso él era bien trabajador para sembrar su... porque ahí había que cuidar el pájaro. ¿no? Claro. El Yo negro. no sé qué era que le ponían unas cosas. le También, ponían espantapájaros. para que se fueran. Y ahí así, cuando ya estábamos, les digo, rajábamos leña, nos íbamos para adentro a hacer leña, de allá las traíamos las leñas en los burros, en los mulares, de allá porque cocinábamos con leña. Ya antes no había cocina, porque cocinábamos con leña, en el horno. En el horno. ¿Y desde qué edad cocinaban ustedes? Nosotros de 7 años ya mi mami los puso a cocinar. Pero, ¿y al horno cómo lo- se subían? Y los ingeríamos con cajoncito. Con cajoncitos ahí. Así lo ingeríamos. Oiga, y no es muy duro el horno, quiero decir que se queman, ahí, se ahuman, ¿no? Y no, pues ahí teníamos que igual hacer porque ella nos dejaba que teníamos que hacer eso, cocinar. Y Ya, teníamos ya, o sea que cocinar. desde los 7 años ustedes ya estaban Ya se lo aprendiendo a sí, cocinar. aprendiendo a cocinar. Ya, ya, Sí, ya. Pues es buena tarea. Los 7 años de 7 años. es todavía una edad muy Ajá. tierna, ¿no? Todavía. Sí, claro. Eso digo, ya en los tiempos de antes, eso eran los papás que no importaba si tenía edad o no tenía edad, pero igual a esa Había que edad hacerlo. trabajar. Claro, claro. Sí, y ahí nosotros andábamos. Ya. No nos dejaban salir ni a un baile, nada, solo en la casa. Pero ustedes nunca fueron a baile, sí. Una así de repente los dejaba ir, pero íbamos, pero hasta tal hora tenía que estarnos aquí en la casa. Ya. Ya. ¿Y con quién se iban a los bailes? Con mi hermano siempre los llevaba. Él les llevaba. Sí. O sea, él se hacía responsable de ustedes. Sí, pero ¿Y? ya
Sí, ahí decía, pero van hasta tal hora. Y eso sí, a las 5 de la mañana nosotros ya teníamos que estar levantaditas para hacer café. Así, Así llegáramos a las 4 de la mañana, pero tenemos a las 5 ya, sí, ya tenemos que estar levantados. para hacer el café. Sí, para hacer el café. Ya. Sí, o sea, los tiempos de antes eran bien duros, bien duros. O sea, yo así le digo a mis hermanas, las últimas, porque casi las últimas, le digo, no... No Sí, tuvieron sí, tanto. tanto, pero nosotros más. Claro, ustedes sintieron más porque era más... Eran las más primeras. Claro, las primeras y todavía los últimos no podían ayudar. Claro, sí, no, ya eran más pequeños, Claro, sí. Pero nosotros sí, a nosotros ustedes les tocó lo fuerte. los otros era para todos nosotros. Subir agua de allá del río en unas marimbas. Ah, en marimbas les tocó subir. Sí, marimbas. ¿Pero la subían ustedes al hombro Al o cómo? hombro. Al hombro. Al hombro, porque o sea, la casa de mi mami era más allácito, más arriba. Ya, más arriba. Y ahí bajamos por aquí a ver el agua, en marimba. ¿De cuántos nudos De cargaban? 4. Porque para 4 nudos Sí. es grande. ¿Ustedes tenían fuerza o qué? Y claro, pues tenemos que subirlas. Ya. Que no había de dónde más, pues. Y nosotros éramos como quiera las que habíamos más grandes y hacíamos malas cosas. Porque mi hermano, él a veces se iba ande un tío y a veces no venía y nosotros era la que tenemos que hacer. Él es el mayor. ¿o Él es cómo? el mayor, sí. Y de ahí le siguen ustedes dos. No, de ahí sigue una que murió, Ah, ya. una que murió. De ahí sigue otra que murió. De ahí sigo yo. Tenemos 2 hermanas muertas. Ya. Y de ahí sigue la otra hermana. Y de ahí sigue la otra hermana. Y de ahí sigue la otra vejez. Sí, era bien duro, bien complicada, le digo la situación. Esto por aquí no había luz, los alumbrábamos con lamparita, con vela. Esto por aquí no había así como estos callejones. Ya había, como digo, esto era puros cafetales. Y por un trillito no veníamos. Si salíamos de noche, salíamos con una velita, alumbrarnos por ahí para salir. Y ya nosotros, como ya era la noche, ya a las 7, nadie salía. Nadie salía, ¿no? Ya todos Más ahí. que fueran a pescar o... Solamente que Solo, fuéramos claro, a pescar, los íbamos a pescar al río. Al río, ¿no? Sí, ¿Y qué llevaban? ¿Algún lamparón o cómo? un mechón. Un mechón. Un mechón. Llevábamos, sí. Ya. ¿Y cómo pescaban ahí? ¿Con el machete o Con cómo? el machete y otros con bajío. Ah, con bajío también, ¿eh? Sí, sí, con bajío. Ya nosotros cogíamos los machetes, el otro cogía el bajío y ahí pescaba. Pero, ¿y qué iban? ¿Recorriendo o se quedaban Sí, quietos? no, lo íbamos Largo, por ¿no? abajo. Y de allá a vuelta ya subíamos vuelta. Otra para vez. allá. Sí. ¿Y sí pescaban? Sí, a veces cogíamos medio tachito de De- eso. ¿y De qué era? ¿Viejita? camarón. Ya. Sí. O sea, lo que podían Lo apañar, que- apañaban. Sí, unos churos, le decían churo, unos churitos, todo. Ya. Recogíamos. Y traíamos para el otro día tomar café Claro. con Con eso, pescaditos con fritos. pescadito fresco, además. Sí, fritos, sí. Qué bien. Ujú. ¿Y esos lamparones, esos mechones, cómo hacían? Los mechones. A veces los hacíamos de caño de caña. O a veces cogíamos unas de esos tarritos que también se hacía el jabón de piñón. De piñón. Entonces venía el tarro de la lejía Ah, ya, de... para hacer el jabón. Ya. Entonces ese tarrito que ya quedaba vacío, mi mami le cogía una tapita y le hacíamos un huequito Un y hueco. ahí le hacíamos el pistoncito. Ya. Y ahí le cogíamos y unas Mechas. mechas y ahí le poníamos. ¿Con queres o con qué era? queres, sí. Sí, con queres le poníamos. Y con eso los alumbrábamos. Ya, y entonces el mechón lo podían llevar en la mano o Sí. tenían que ponerlo... No lo con poníamos un- en la llama, No quemaba. no. No, ya. Porque tenían unas orejitas. Ah, ya, Sí, y como de antes también vendían las lamparitas. ya. También se vendían, Vendían las lamparitas. Sí, vendían las lamparitas. Y así para tener así de noche prendido una lamparita, compraba mi papi unas lamparitas que venían como unas linternitas y venía ahí adentro una mechita y ahí se prendía. Y eso permanecía ahí con la lucita prendida. Le tirábamos queres, con Queres. eso alumbraba. Y eso no humeaba mucho en la nariz. Claro. Sí.
Puro humo, otro Puro humo, día, ¿no? Al otro día. Otro día puro humo, nosotros teníamos en la nariz. Ya, Sí. Y ahí teníamos que limpiarnos. claro. Sí. Sí, sí, sí. Otra cosa ahí. ¿A ustedes en la escuela cómo eran los profesores? Ay, ¿Eran bravos? Bravos los profesores. ¿Les castigaban duro a ustedes? Claro. Eran bien. Y ustedes no podían ir con querellas a casa, ¿no? No. Porque era otra... No, porque cuando ya comenzaba el año lectivo, ya los iban a dejar. Le decían los papás, aquí está mi hijo a sus órdenes. A mí solamente déjenmele los ojos buenos. Por Dios. Pues, recuéstele nomás. Los ojos buenos para que pueda regresar a casa. Eso. Así eran los papás de antes. Y los profesores durísimos. Y los profesores, claro, los profesores no. O sea, el que no hacía bien, pues, le castigaba. Pues, y el que hacía bien, pues, no. Y los traviesos peor. Claro, pues, eso. Entonces, había ese profesor, pero sí, le digo que sí enseñaba bien. Sí enseñaba. Sí, no, como ahorita el estudio ya. Ahora, No es ahora como es flojo, ¿no? No. De antes le digo, enseñaba porque usted tenía que aprender, porque aprender. Porque usted no salía sin aprender. Porque ya cuando terminaba el año lectivo, todos los padres de familia tenían que ir a hacer el rendimiento de clausura del año para que su hijo vea cómo salió el año, cómo Ya. Entonces, avanzó. con los padres de familia presentes, Claro. les examinaban a ustedes. Sí. Y les hacían preguntas a los Claro, profesores. Sí. Wow. Nos hacía preguntas o los pasaba a la pizarra. Hagan Su suma o su suma, división, su lo que resta, sea. lo que sea, para que vean sus padres hasta dónde están avanzando. Entonces, eso, no como ahora que ya el estudiante terminó el año, cada cual se va a su casa. Ujú. No, en esos tiempos no. Su papá tenía que ir a Dilex los exámenes con ellos allá. Nos llamaban los profesores. Ya. Bien, ¿esos profesores hacían veladas con ustedes o cómo? Claro, sí, ese profesor que le digo que nosotros teníamos, ese profesor hace unas lindas veladas. Así, ¿eh? Sí. Y a ustedes les hacían memorizar Claro. poemas. Poemas, los disfrazaban de... Ah, también. Claro, los O sea, disfrazaban. para hacer cuentos, A hacer historias. cuentos, a recitar, a hacer poesía. Ya. Sí. Y esas veladas que llamaban a los padres de familia y también a la A comunidad. la comunidad, También, así, a todo, todo. invitaban. Iban a las veladas. Claro, porque es que además anterior no había otras cosas a no, las que ir, ¿no? no. Había televisión, No había televisión. No había nada, No había entonces- teléfono, nada. entonces una Solamente velada, las veladas y el deporte. El De deporte. jugar pelotas y también nos hacían jugar pelotas los profesores. Venían de las otras escuelas, nosotros íbamos a las tres escuelas. se hacían campeonatos Ajá, y sí. devolvían la visita. Exactamente, sí. Así es. Qué bien. ¿Y que eran muchos alumnos ustedes? Claro, porque eran dos profesores. Y esos profesores, a nosotros nos tocó estudiar acá arriba en la Santa Rita llamaba acá. Santa la Rita escuela, llamaba La escuela. la escuela. Sí. Pero era aquí mismo, Aquí mismo, en sino San que más Jacinto, para arriba, sí. pero no era San Lorenzo todavía. No. Era más acá, sí. Era aquí, sí, claro. Pero que Santa Rita. sí. Ahí les Santa tocó Rita. estudiar. Ahí los tocó estudiar a nosotros. Ya después a los últimos ya les tocó estudiar aquí. Ya. Ujú. Pero eran buenos profesores, ¿para qué? Todavía vive el profesor. Vive. Kempter. ¿Es de aquí él o No, el Charapotó era. es de Charapoto? Ujú. Sí. Pero ¿para qué? Era un buen profesor. Sí, era bravo, pero también era buen profesor. Ya. Se aprendía bastante con él. ¿Y qué deportes
tenían ustedes o qué juegos en la escuela hacían ustedes? Pelota, indoor. Pelota, indoor. Campeonato, sí. Pero digo, en el recreo, En el recreo jugábamos. ¿a qué jugaban? Jugábamos al escondido, jugábamos a lo cogido. También en ese tiempo daban la leche, ¿cómo le llaman esa leche? Leche clean, no sé cómo, pero total que también los hacían esas leches en una olla allá, y los daban. ¿y les daban? Sí, los daban la leche allá. Las cogían hacían un fogón, como así hondo en tierra. Y ¿En tierra? Sí, y ahí ponían la candela, la leña, y ahí se ponía el agollón para hervir la agua, para mezclar la leche. Porque la leche era en polvo. Sí, en polvo, sí. Ya, Ya. ¿y eso venía de afuera? ¿O? Sí, eso daba el ministerio, pero el gobierno. Ya, el gobierno venía. Daba. Sí, eso sí. Y eso nos daban, eso tomábamos. Y así cuando a veces no queríamos tomar eso, nosotros hacíamos de la hoja de cuaderno como un barquito, como un conito, Sí. y nosotros le decíamos que ahí los metiera la leche y los comíamos la leche así. ¿Ah, sí? Sí. Ya. ¿Y se turnaban los padres de familia para hacer eso o cómo? Sí, para ir a hacer la... ¿Para ir a hacer la leche o...? Sí, la leche. Y si no, cuando los alumnos más grandes, las niñas más grandes, también, ellas con los hacían. profesores mismos hacían la leche. Teníamos que llevar la tacita para tomar la leche. La leche. Muy bien, entonces ustedes terminaron la primaria. Sí, Qué bien. sí, terminamos la primaria, hicimos la primera comunión. También, ¿eh? También. ¿Quién les preparó? Nos preparó una... Sí, que fue la finada Enriqueta que nos daba Enriqueta Salvatierra. Ajá. Ella venía, Sí, venía a darles el a dar catecismo. Sí, Ya. y ahí nos hicimos la primera comunión. Muy bien. Entonces, ustedes dicen que poco salían. Sí, En su casa tenían altar. sí. ¿Y qué santitos tenían Mi mami celebraba el Niño Dios. el niño Ella Dios? sí, todos los años ella celebraba el Niño Dios. Ella buscaba los priostas Ya. para los niños Dios. Ya por ejemplo este año le tocó a una jornada de culminar su periodo le decían priostas. los priostas. Ya. Ya eso ya terminaba y buscaba otros priostas. Ya. Y así ¿Y sucesivamente. los priostes traían los dulces? Los o? dulces, y como eran las madrinas, traían los dulces. Los padrinos traían las rompope, esos vinos, las mistelas, todo eso. Ya. Sí. Y esos bailes duraban 2 o 3 días, mi mami. Así, ¿eh? Sí. Pero eran los bailes del niño Dios. Del Niño Dios. ¿Qué hacían primero? ¿Los chigualos? Los chigualos. Y luego las ruedas, ¿o cómo? Ir a ver las ruedas. Y cuando se terminaba la rueda, Bailaban. baile, ¿no? Baile. Ya. Ya sí. Pero ¿y eso duraba un par de días o cómo? Sí, toda la noche bailaban. Toda la noche. Al otro día también bailaban. ¿Pero de día o de noche? día. ¿De día Ya, también? Sí, de día. Y vuelta en la noche bailaban. Otra vez. Sí. Y al otro día, vuelta, ahí sí ya se terminaba. Ahí se terminaba. Ahí sí ya se terminaba. Sí, mi mami tenía su religión de eso. De hacer. O sea que eran 3 días. Sí. Pero luego, ¿ustedes continuaban los chigualos los sábados? ¿O el Día de Reyes? ¿O el Día de Los San días Sebastián? el 2 de febrero, La Candelaria. También, ahí continuaban. Sí, ahí ya terminaba. Ahí terminaba, ¿no? Ahí ya terminaba, sí. El día de las Candelarias ya terminaba. Todo alzaban al Niño Dios. ¿Y ustedes tenían su mami escondía al niño Dios o no? Sí. Para Pues, que lo encontraran. Sí. Y los que lo encontraban eran los priostes, ¿o Esos cómo? eran los priostas, sí. Ah, Sí. ya. Ujú. Ya cuando lo encontraban ya salían En procesión. en procesión con el niño. Con el niño. Ujú. Bueno, y usted aprendió chigualos entonces bastantes. Uy, nosotros sí sabíamos más, teníamos un cuadernito de puro. ¿Y qué se hizo del cuadernito? Y yo
el cuadernito ya se perdió. ¿Se perdió? Se perdió. Qué lástima. Se perdió los cuadernitos porque ya como ya y nosotros ya, cuando ya crecimos, o sea, ya fuimos más de años, los enamoramos, ya nos fuimos. Y entonces ya esos cuadernitos quedaron ahí y ya se perdieron. Ya se perdieron. Sí. Qué lástima. Y entonces, que ¿algún chihualo se acuerda usted ahora para que le grabemos? Sí, yo le digo que a la gente así, a veces los niños que vienen de la escuela que le mandan así a hacer resumen de que un chihualo, que con qué los curamos cuando estábamos enfermos. Y yo les digo que en los tiempos de antes, como no había tantos doctores, pues, y más había las parteras en la casa. La señora afinada Enriqueta era una buena partera. Y cuando nos daba esos cólicos, porque de antes teníamos ¿cómo es? De que si nosotros nos enfermábamos, me decíamos que era el colerín. O sea, eso si él tenía un dolor de barriga, un daño de estómago, no decíamos que era, sino que era el colerín. Porque ya el colerín a veces le daban calambre, pero ya los venían y los hacían las aguas de monte, que la hierbabuena, que la hoja de menta, que ¿cómo es? El oreganón, que la ruda. Y entonces en esos gloriados veníamos, mi papi siempre tenía y los compraba las gotas de elixir, llamaban. Esas gotitas de elixir los tiraban 5 o 10 gotitas de elixir y los tomábamos. Para el colerín. Para cortar la diarrea. Sí. Ajá. Con esas aguas de monte. De montes. Sí. Con eso pasaba. Ya. ¿Y para la fiebre, por ejemplo? Para la fiebre también nos compraban las pastillas, decían dolorina, llamaban esas pastillitas así. Pero ¿y algún montecito? Y montecito o agua en la frente, nos ponía acá, en los pies, y con eso nos pasaba la fiebre. O limón. Mi mami los ponía, los empapaba la cabeza de limón, nos hacía una venda aquí, nos ponía limón. Ya. Y con eso nos pasaba la fiebre. Porque en ese tiempo porque también el ojeado, había que se ojeaban los niños cuando nacían, a veces, y lo curaban con monte de ojo. ¿Y cuáles eran los montes de ojo? Y en esos montes de ojo había la curía, había el espanto, había la congona, había la hierbabuena. O sea, todos esos montes, hasta la ruda, todo eso le metían ahí. Sí. El agua del Carmen. El agua del Carmen, el agua de valeriana. Valeriana. Sí. Eso todos eran montes. Sí. Pero ¿y en tiempos de ustedes? Y le metían el trago. Claro. Sí. Ahí. Alcanfor. Alcanfor también le ponían. También el alcanfor le ponían, sí. Alcanfor. ¿Y primero le sobaban el huevo o no? ¿O eso en tiempos de ustedes todavía no? En esos tiempos no utilizaban el huevo, ¿no? Le bañaban. Los bañaban, ya les tocaban el pulso, y les decía que ya estaba ojeado. ¿Y le hacían alguna oración también o cómo? Unas sí hacían, pero otras no. Otras nomás los cogían, ya les decía, está ojeado, ya los bañaban, los sobaban, les cogían el trago en la boca y les... también le daban una tomita. Sí, ¿no? los salpicaban así. Ya. Sí. Les salpicaban con la boca, como escupiendo, ¿no? Es así, sí. Así. Y ya así curaban. ¿Y le daban a tomar también el juguito el preparado? El preparado, un poquito. ¿Y luego le mandaban a hacer baños con alguna plantas o no? Claro, cuando ya a los 3 días. A los 3 días. Curaban hasta los 3 días. Allá a los 3 días ya los bañaban con los montes. ¿Y qué montes utilizaban para ese baño? Y así mismo usted daba. ¿Los mismos? Sí. La hierbabuena, el espanto, la curía, la ruda y un pedazo de jabón. Los bañaban. Ya después con el tiempo también los cogían, los bañaban y que se fueran en medio río. También. Con un pedazo de jabón azul que lo bañan en medio río para que el ojo ya se vaya. Se vaya. Sí. Ya.
¿Y quiénes sabían curar ojo por acá? Y por aquí habían algunas que ya se murieron. Se murieron. Sí. Había una señora que le decían Jacobita, otra que le decían Nieve. Y no me acuerdo. Alguna de la Felicidad también. Sí, había Antonia. algunas aquí había Antonia que curaban ojos. La señora mamá Enriqueta también curaba. También la mamá Enriqueta también curaba ojos. Sí. Sí. Ujú. Sí, ella fue una señora muy buena, o sea, que hacía muchas cosas de enfermedades también hacia a las casas. Ya. Iba a ser. ¿Y quiénes eran las que les parteaban a ustedes? Bueno, a mi mami, porque yo no di con ninguna partera. Ah, no, ¿eh? No. ¿Usted solita? No. ¿O cómo? No, ya en ese tiempo yo ya no estaba para aquí. Como ya le dije, ya me hice de compromiso. Sí. Yo ya me fui de aquí. Yo a mi familia la formé en Chone. Ah, en Chone. ¿Usted se fue a Chone? Sí. ¿Y porque cuántos? de allá fue mi esposo. Ah. De allá era mi esposo y allá formé mi familia yo. Sí. ¿Y entonces en Chone que le llevaban al hospital o cómo? Claro, en el hospital me llevaban. Cuando los partos. Sí, O sea, usted dio a luz en el hospital. los hospitales. Sí, en los hospitales de luz, sí. Ya. Ahí no me tocó a mí. No le tocó que le parteara nadie. No. Me tocó ir al hospital. Al hospital. Sí, porque ya ahí sí ya había otra. Claro, era otra manera de curar, claro, distinta. Ajá, sí. Ahí cuando ya sí. le podían mandar a casa, le mandaban, y ya está nada de dieta ni de... No, sí, pero yo normalmente, no. Usted dio a luz normal. Sí. Sí, porque ahora es que es tan poca gente la que da a luz normal. Claro, sí, no, Las yo cesáreas, tuve 3 hijos. 3. Sí, 2 varoncitos y una mujercita. Y la mujer está en Chone. Pero mis 2 hijos varones, ellos se murieron. ¿Ah, sí? Sí. Nomás tengo una sola hija. Ah, ¿y de qué murieron los varoncitos? Ellos se fueron a Santo Domingo por allá por Valle Hermoso con el que estaban haciendo la entrevista, mi cuñado, porque él trabajaba allá en la planta de Pronaca. Ya. Y allá a mí ellos se los llevaron para allá que se fueran a trabajar. Pero por allá perdieron la vida. Ah. Ellos. Pues asaltaron. Y allá me los mataron. ¿Y qué tienen tiempo ya? Ya tienen tiempo. Uno tiene ya como 20 años de muerto. Ya. El otro también ya tiene, ya mismo va a tener como 19 años de muerto. ¿Y ellos no dejaron familia? Sí. Uno, el mayor, dejó una niña. Una niña. Y el segundo dejó 2 niños. Una mujercita y un varón. Ellos están en Santo Domingo. ¿Pero sí se relacionan con usted o Sí. 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 Yo los crié a ellos. Ah, ¿usted los crió? Yo los crié a ellos. Ah, sí. Ya. Yo los crié porque la mamá quedó ya sin trabajo y el trabajo de ellos se lo dieron en Pronaca. Entonces, como ya no había quien nos cuidara, yo tuve que irlos a cuidar. Porque uno quedó de 1 año. El día que murió, se enterraba el papá, cumplía 1 año el niñito. Y la otra quedó de 3 añitos. Ya. Y la otra quedó de 5 meses, la del mayor. Ya. ¿Y usted tuvo que ir a Santo Domingo a cuidarlos o cómo? Sí. Yo me fui a Santo Domingo a criarlos. A quedarme con ellos, sí, para que la mamá pudiera trabajar. Ya. Pero usted los conoce de arriba abajo, entonces. Claro, sí. Ellos o sea, me como dicen uña de carne, claro. Sí. Mamá le tienen que Mamá, decir, sí. claro. Sí, ellos me dicen mamá. Creo que más me quieren a mí que a la mamá. Claro. Sí. Que si usted los crió, sí. Así suele ser. Sí, yo los crié. Sí, la otra, la niña del mayor que le digo que nomás dejó una, ella sí vive en Chone. Ella está en Chone, pero ella está estudiando en la universidad. Ya. Sí. Los otros 2 niños no, esos sí viven en Santo Domingo. Pero la mujercita también ya se hizo de compromiso. La que está, la del mayor no, ella todavía no se ha hecho de compromiso, está estudiando. Tiene 23 años, pero está estudiando. La otra, los del otro niño, del último, sí tienen ya su compromiso. Su compromiso. Uh-huh. Ya. ¿Y usted cómo conoció a su marido? Yo lo conocí en Rambuche, allá, porque también así mismo, a veces mi papi se iba para allá y nosotros los íbamos de mi abuelita, y a veces había baile y allá los conocí.
ya se estuvieron de enamorados mucho tiempo, ¿o cómo? ¿O poco? O sea, no demoramos mucho tiempo. No demoraron mucho. Sí, y ahí ya él se me conoció, y ahí lo fuimos a Chone. Y ahí nos quedamos en Chone. Ya. ¿Pero se fueron ya con permiso del papá o...? Claro, Ya. sí. Muy bien. O sea que usted estuvo viviendo en Chone algunos años, Claro, y ahí formé, le digo, mi familia. su familia. Sí. ¿Y cuándo se vino para acá? O sea, yo vivía en Chone. Ya le digo, cuando mis hijos murieron, yo me fui a Santo Domingo. A Santo Domingo. A Valle Hermoso, donde está en la empresa de Pronac. De Pronaca. Y allá estuve criando, porque ya le digo, mis hijos, los niños me quedaron chiquititos, yo tuve que quedarlos allá hasta que ya los niños se crecieron. Y ya casi aquí yo no venía. Yo venía solo a visitar a mi mami cuando estaba aquí. Y ya una vez que ya los niños ya crecieron, entonces yo ya me vine porque mi mami ya decía que estaba sola, a veces estaba enferma, y aquí ya los vecinos dicen, ¿por qué dejan a la abuelita sola? Ya su mamá ya está, dice, ya bastante. Venga, y ahí ya la cogimos y me vine a llevarla. La llevamos a Santo Domingo. Nosotros la llevamos a Santo Domingo porque ella tiene un niño discapacitado. O sea, un nieto. Un nieto. Sí. Y ya, pues nosotros la llevamos a Santo Domingo, allá la teníamos, a veces estaba una semana, a veces 2 semanas, como ellos los viejitos casi no se hallan en los campos, Claro. en los pueblos. En los pueblos. Y entonces ella decía que no se hallaba y ella se venía a vuelta, pero ahí todavía ella andaba, ella caminaba, ella solita iba, ella venía así. Y ya después, con el tiempo, como ya les digo, los otros nietos pues ya se metieron a su compromiso. Y ya entonces ya me quedé ya sola, entonces ya mi mami ya se puso más como su más edad, entonces ya me vine yo a estar con ella. Ya me vine aquí, a veces la tenía en Santo Domingo, a veces la tenía en Chone, y a veces la teníamos acá, porque así la teníamos que cargar porque decía que ella no se hallaba. Y ahí anduve hasta ella, hasta cuando ya falleció. Anduve con ella. Sí. Ya. ¿Y usted andaba sola o con su marido? ¿O No, yo no tenía marido. Ah, no. No. Yo, mi marido no, o sea, yo vivo sola, no. Ya, pero él se separó de usted. Sí, él se separó de mí. Ya. Sí. Y ahí me quedé sola y entonces me quedé con mi mamá. Cargando a mi mamá, viéndola hasta que ella falleció. Yo era la que la cargaba para allá. Ya. ¿Y su marido en qué trabajaba? Él trabajaba, era electricista. Electricista. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, regresando a los tiempos de su papá y su mamá, cuando las cosechas de café, ¿cómo era que hacían? O sea, ustedes decían que tenían que coger un quintal. Recogerlo. Sí, recogerlo porque a veces pues ya en la mañana cuando los trabajadores a veces se cogían 3 quintales, 4 quintales. Y entonces porque ya mi papi decía, antes que fuéramos a la escuela teníamos que dejar recogido un quintal de café. Y ya lo recogíamos. Y lo dejamos recogido y ya lo dejamos. Ya cuando ya venían como los trabajadores salían creo como a las 3 de la tarde, ya ellos hacían su resto de recoger el café. Y ya mi papi ya en la tarde ya llegaba y se iba a vender su café. Ah, o sea, que cada día él iba todos los días a vender el café. Sí, todos los días vende su café. Ya. ¿Y qué eran? ¿Cafetales todo esto? Claro, todo esto era cafetal. ¿Y guavas o cómo? Había guava, había cacao, había mandarina, naranja. Mi papi sembraba ¿cómo es? En los inviernos mi papi sembraba frijoles, sandía, pepino, melón, yuca, haba, Ajá. de todo. Ya. De todo sembraba ella. Sandía. Ya para los tiempos de Semana Santa mi papi ya tenía unas lindas sandiotas debajo de las camas, porque en ese tiempo la gente venía a pasar la Semana Santa a la casa. Todo eso cosechado. Para allá cuando la gente venía a su Semana Santa ya tenía todo él. Porque
porque él sí, en eso sí, para Semana Santa él tenía comprado Sardinas. sardina, pescado, de todo ella metía para su Semana Santa. ¿Y qué comidas hacían en Semana Santa? Y hacíamos A ver, acuérdese. el picante de El yuca, picante de yuca, picante de papa, frijolitos tiernos, achocha, también. ensaladita de pepino, ese como que se llama el palmito. Hacíamos distintas menestritas de frijoles, que le decían la sopita de frijoles, pero fría. ¡Mande! No, estoy por acá. El frijol, las menestritas de frijol. Y ahí se cocinaba un huevo, se le ponía al frijolito un huevo duro, la sardina, un poquito de manjar, la torta de yuca, la tortita de choclo, de todo ese plato iba, full de todo. Sí, O sea, se cuidaban bastante en sí. Semana Santa. Sí, en ese sí. O sea, ahora ya la Semana Santa nomás la hacen jueves y viernes, pero en los tiempos de antes nosotros lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo y viernes santo. Toda esa semana nosotros comíamos sardina, atún, pescado, picante, los picantes. Picantes, remolacha con zanahoria. ¿Y todo eso en la casa de su papá o sí, cómo? En la casa. O sea, ¿Y mandaban platos? Mandaban platos. Y a ustedes les enviaban también, ¿no? Sí, nosotros mandábamos platos, las otras ya mandaban nosotros, regresaban otros platos. Sí, así. Sí, así era. Y tanta comida. El arroz de leche. También. Ya. Y en Semana Santa, además de las comidas, ¿qué hacían ustedes? ¿Rezar bastante o cómo? Sí, rezaba. ¿Y a ustedes que eran todavía niñas o éramos, sí, criaturas, éramos ¿qué les decían? ¿Qué les prohibían, por ejemplo? ¿Podían ir al río a bañar? No, al río no podíamos ir a bañar porque decía que si íbamos al río nos quedábamos ahí prendidas en las piedras. Ya. Que no se podía lavar, no se podía golpear. Porque decía que nosotros estábamos pegándola a nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces por eso nosotros no se podía ir al río a lavar. No. Y a bañarse tampoco. Tampoco, porque decía que los hacíamos pescado. Ya. Y nosotros por eso no lo dejábamos. Y con el machetito tampoco se podía cortar nada, ¿no? No. No se podía picar. No se podía picar nada. Porque si nosotros picábamos, decía que le salía sangre a lo que nosotros picábamos. Que estábamos picando a Jesucristo. Ya. Y algunas leyendas había en Semana Santa del diablo. Claro. ¿Y qué les contaban del diablo a ustedes? Que decía que que para la Semana Santa andaba el Satanás. Ah, que estaba suelto por ahí. Andaba suelto, sí. ¿Y qué les decían a ustedes? No salgan. No salgan. Y nosotros ya no salíamos porque ya teníamos miedo. Miedo. Por eso nosotros cuando era Semana Santa nosotros estábamos adentro de una casa, resguardadita ahí durmiendo. Ya. Y como no había luz, claro, nosotros dormíamos a las 7 de la noche y ya estábamos durmiendo. Porque ya no estaba dónde salir. ¿Dónde íbamos? Claro. A ningún lado. Y ya nos acostábamos a dormir a las 6. ¿Y en su casa a alguno le gustaba contar historias a su papá, a su mamá o contaban historias? Bueno, no tanto las historias, más bien a veces era un tío que nos contaba. Sí, historia. ¿Y de qué les contaba las historias? De que en los tiempos de antes ellos se andaban haciendo de esos animales, como le decían, yo ya ni me acuerdo de las historias que mi tío nos contaba, pero nos conversaba bonitas historias. Ella
a las mamás, a las hijas, cuando les alzaban la mano la mamá, o le alzaba te decían, tú no le puedes alzar la mano a tu mamá, porque si tú le alzas la mano a tu mamá, a vos se te cae la mano. Entonces por eso ustedes no tienen que alzarle la mano a su papá, a su mamá. Tienen que aprender a respetar a su mamá. Bueno, porque en los tiempos de antes uno era más Inocente. más inocente. Nosotros en esos tiempos no decíamos malas palabras, porque si algo, cuando llegaba una visita, nosotros no salíamos a ver a la visita. Nosotros los hacían meter para adentro, porque si nosotros salíamos a ver, a ver, ¿las llamaron ustedes? Ya, con una mirada. Suficiente. ¿Y luego bollero o qué? Sí, y si no pasan por ahí, nos torcían un puñetón. Y ya nosotros no, o a veces como las casas era de caña, claro, nosotros por una islita nos poníamos a ver quién era que había llegado, para ver, porque no nos salían a dejar ver a nadie. En ese tiempo éramos así, y ellos hablaban y nosotros no teníamos que estarlos metiendo en la conversa de los mayores, porque ya eso era que nos daban. Pero en cambio ahora ya no. Eso ha cambiado mucho. Está demasiado perdido el mundo con los niños. Ya los niños les quieren pegar a los papás, ya no hacen caso, no obedecen. Quieren hacer lo que ellos quieren. Así es. Y por eso a veces se meten en tantas cosas. Está el mundo perdido. Muy bien. Y entonces cuando usted dice que su mami hacía velorio al niño Dios y ustedes iban, eso era en la casa. En la casa. Pero luego ustedes con su hermano iban a algún baile por ahí. Pero no era... Una vez al año, claro, ¿o qué era? No, sí, no era de repente. De repente. Sí. ¿Y que les invitaban a ustedes? Claro, le venían a decir a mi mami, pero Pero ella no nos dejaba ir, y a veces él era que les decía, déjala ir un ratito que yo la llevo. Ahí tanto y tanto nos mandaba. Pero no es que era seguido, de repente. No, casi no bailábamos nosotros, era de repente. O sea que no ni aprendieron a bailar. Sí, le digo, ya bailábamos porque a veces ya, pero ya no era. No, porque también tenían ustedes sus bailes en casa, Claro, sí. después de la rueda, ¿no? Ajá, sí. Ahí bailaban. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo eran los bailes antes? ¿Con qué música era? Con guitarra. Con guitarra, ¿no? Todos los bailes, Todos ¿no? bailan Con guitarra. Uh-huh. ¿Y qué bailes les gustaba más a ustedes Y anterior? era puras músicas movidas. Movida, Pasillos. pasillos, Corridos. Sí, eso era. Nosotros decíamos los valses. Los valses, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Muy distinta también la música de ahora, Claro, decente. Ahora hay unas músicas muy feas. Ahora son unas músicas que ya ¿no? Uh-huh. no están buenas. Muy bien. Y dígame una cosa, cuando anterior moría una persona, ¿cómo La enterraban o la velaban. Sí, cómo la velaban? Cuando se moría una persona la velaban ahí en la sala en una mesa. En una mesita. Y tenían que estar haciendo el ataúd mientras, ¿no? Mi papi hacía ataúd. Ah, su papi hacía. Él era carpintero. Carpintero. Uh-huh. ¿Y luego qué les ponía? ¿Le ponía telita con tachuelas? Sí, con tachuelas. Ahí le ponían el nombre a veces con las tachuelas, ¿no? Sí. Ya. Sí, él hacía ataúd. O sea, y lo tenía que hacer rapidito porque el muerto no espera. Claro, sí. Ella se ponía así, por ejemplo, moría hoy día, esta noche, ya ellos toda la noche pasaban haciendo. Haciendo el cofre. Sí. No se compraba el cofre, sino que se hacía. Se hacía, claro. Y luego, ¿cómo era? ¿Cuántas noches tenían ustedes que velar ahí? Bueno, en ese tiempo no se velaban tanto. No. Ya, por ejemplo, si moría ayer, ya hoy día se enterraba. Ya se enterraba. Pero luego le hacían las 9 noches. Sí, las 9 noches sí se le hacía. Sí, sí se hacía.
Ahora no acostumbran casi la gente de hacer 9 noches. No, pues es que ahora es un Nomás- trabajísimo. Sí, nomás se le hace una misa en la iglesia. No, yo a mi mami le hace en la iglesia la misa, Ya, todos los meses. todos los meses le están haciendo Sí, en la misa en la iglesia. en la iglesia. Ujú. Qué bien. Y ahorita para el cabo año le hice la misa, pero Aquí mismo, ¿no? en San Jacinto, ahí en la capilla. En la le hice. capillita. En la capilla le hice la misa. Ya. ¿Y el día de difuntos cómo los solían celebrar antes? ¿Aquí donde enterraban? ¿En San Isidro? Sí, en San Isidro. O sea, ahí llevan Ahí llevaban muertos. todos los muertos. Ujú. Ahí los llevaban enterrados. Ya, dígame, y anteriormente, ¿cómo era lo de bautizar a los niños? ¿Los tenían que bautizar pronto, Rápido. Los bautizaban pequeños. pequeñitos? Sí. ¿Y por qué era la rapidez? Porque decía que ellos tenían que tener ya ¿cómo es? Su bautismo. Su bautismo, porque decía que si no lo bautizaban, el malo andaba, porque no estaba con su sacramento. Entonces los bautizaban, y por eso los cogían, los bautizaban. Y si no, cuando yo le digo, por eso decía que a veces hay muchas personas que a veces tienen los nombres confundidos, porque nomás, vaya, inscríbame a fulano de tal. Y ya los mandaban a inscribir, les decían, póngale tal nombre, y ya se ponían así. Ya. ¿Y cómo era esa creencia del malo con los moritos? Y porque decían que el malo andaba ahí, porque andaba rodeando a los angelitos, eso es porque ellos no estaban bautizados. Entonces por eso no, las mamás les bautizaban enseguida, no esperaban tanto. Ya usted ya lo buscaba, oiga, usted venga, dice que voy a buscarlo de padrino y vaya para que venga para bautizar a fulano y tal. Lo bautizaban. Ya. ¿Y el agua bendita? El agua bendita también la tiraban cuando Ya, nacía. Cuando nacía. Sí. A los 7 días no se podía ver el niño, Ah, porque dice que le daban el más 7 días. Y se moría el niño si entraba pasmo, no sé. No dejaban ver. Y en los tiempos de antes también se cuidaba mucho cuando uno paría. Se cuidaba mucho porque mi mami en la actualidad los hacía aguardar 8 días en la cama. No salíamos para la sala, solo metidos en la cama y los llevaban la comida. ya. Y llegó a pensar que por eso tampoco las personas de antes no sufrían de tantas enfermedades, porque se cuidaban en ese sentido mucho cuando parían. Cuando paría, ¿no? Ujú. En cambio ahora usted hoy día parió y ya más horas hasta que se baña. Claro. Eso es. Ujú. Dígame, ¿y sus papás, su mamá, sabía algún arte de hacer ollas? Mi mami hacía ollitas y mi papi era carpintero. ¿Y su mamá con Con qué barro. con qué barro? ¿Con qué clase de barro? Con un barro amarillo. Amarillo. ¿Y dónde buscaba Y yo ella? no sé, por allá habían esos barros, de antes habían hasta por aquí había. Había. Sí, ¿Y su mami no les enseñó a ustedes o ustedes no quisieron aprender o cómo? O sea, sí les enseñaba, pero nosotros no aprendíamos. No ponía el asunto. No ponía. No ponía. Mi mami, cuando rayábamos el maíz y hacía mi mami las tortillas, Sí, ella nos hacía unas muñequitas con unas falditas y unas trencitas. ¿de barro? No, de maíz. Ah, de maíz. De maíz, Ah, sí. Ahí las hornaba y ahí las hacía ¿cómo es? Las muñequitas. Nos hacía con puro maíz. de puro maíz. ¿Y ustedes que comían Y las sí, muñequitas? las muñequitas, Ah, sí. sí. Eso hacía mi mami. Y también sí los hacía muñequitas de barro. Ya, Nos hacía unas muñequitas de barro. Y ahí las quemaba. ya. Sí, me hacía unas lindas joyitas, bien bonitas las joyitas. No lo que los hacía unas joyitas para cocinar.
unas ollitas bien bonitas. Y no tenemos mami, háganos ollitas para cocinar. Y ahí los hacía las ollitas. Y- Esas ollitas cocinadas. Y eso tenía ella que buscar un sitio donde quemarlas, ¿no? Claro. Ujú. Para que eso Sí. sirviera, Y ¿no? como tenían algo su hornote, eran unos hornotes. Tenía un hornote grande. Claro. Entonces ella ahí metía leña bastante y ahí las quemaba. O sea, y ustedes no aprendieron. No, mentira. De ahí otro tipo de arte, de yo qué sé, de hacer bajíos, de... O sea, le digo que de esos bajíos no aprendimos porque nosotros más nos dedicábamos al campo, a trabajar. al campo, ¿no? Al trabajo, a trabajar. Entonces por eso no. Y hacer petates, No, eso no. Ni hamaca, eso no. hamacas, Tejer, no. sombreros, tejidos, No. nada. Solo, Pero jabón se hacían. sí, el jabón sí lo hacíamos. El jabón de higuerilla, de piñón, eso sí hacíamos. Ya. Eso teníamos que esperar el ¿Y qué le ponían? ¿Piñón? piñón. Nada más. y ¿Jaboncillo no? No, elegí ese, ¿cómo que se llamaba? El Sello rojo. El sello rojo. Sí, el sello rojo. Ahora llegaron a ver. Ya. Sí. Muy bien. ¿Qué le iba a decir de...? No sé, no me acuerdo ahora. Señor. El jabón prieto también hacían. Los bañábamos con jabón de piñón, lavábamos la ropa en el río porque en los tiempos de antes era caro el jabón, entonces a veces no había jabón de piñón. Y lavábamos la ropa con jaboncillo y limón. Con ese lavábamos. Muy bien, pues lo vamos a ir dejando. ¿Ya terminaron ustedes? Ya. Bueno, pues yo, señora Carmen, yo le agradezco mucho todas las cosas que nos ha contado, la paciencia que ha tenido. Bueno, Y nada, pues ya sabe usted que esto en las redes sociales se podrá ver dentro de poquito y usted se podrá ver y también le podrán ver toda su familia todo lo que usted ha contado en esta. Entonces, muchísimas gracias igualmente. y ya nos hemos de volver a ver.